Chicos, chicas, bienvenidos. Estamos aquí con Jano García, autor de libros sobre el marxismo, de la gran manipulación y El rebaño, que es el último libro que ha sacado. También le podéis escuchar en el podcast en su canal de YouTube que se llama Jano García. No te curraste demasiado el nombre, no te rompiste la cabeza ahí, digamos. fuiste a lo seguro, tiraste sí, ahí. Fui a tiro hecho. A tiro hecho. Muchas gracias, Jano, tío, por estar aquí, por contestar a mis preguntas y todas estas cuestiones. Me gustaría empezar esta charla que vamos a poder tener. No me gustaría que fuese una entrevista per se. Evidentemente, pues vamos a ir tocando los capítulos que hablas en el libro y a partir de ahí, pues, que salga la charla que tenga que salir, porque yo normalmente, pues, también toco muchos de los temas que tocas en tus libros, son muchos de los temas que yo toco también en mis vídeos y que llevo trabajando durante varios años. Pero bueno, me gustaría empezar rindiendo un pequeño homenaje en la medida de lo posible a alguien que nos ha dejado hace relativamente poco y que de hecho escribió el prólogo de este libro, que es El rebaño, y que no es otra persona que Don Antonio Escotado, que habéis puesto aquí detrás lo de prólogo de Don Antonio Escotado, pero lo teníais que haber puesto aquí en letras bien fuertes. Pero bueno, entiendo que tú tampoco tomas este tipo de decisiones. No, eso es cosa de la editorial, pero eso lo dije también. Les dije, oye, pero ¿por qué no ponéis que en portada el prólogo de Escota? Me dijeron, no, es que ahora la nueva tendencia de la editorial es poner los prólogos en la parte de atrás. Y yo digo, bueno. Bueno, pues sabed, gente, que Antonio Escotado ha escrito 2 prólogos en toda su vida como autor. El primero fue un prólogo a Newton de 300 páginas, me estabas diciendo antes. Sí. El segundo prólogo que ha escrito ha sido para este libro, El rebaño. Bueno, cuéntame un poco. Claro, porque tú, Antonio, o sea, yo a Antonio Escotado le conocía, pero tú tenías a lo mejor una relación más íntima con él. ¿Qué ha significado para ti ya no solo que te escriba el prólogo, sino que en estas circunstancias, además, justo sea el prólogo que escriba antes de dejarnos a todos? Pues yo Escota lo conocí, en realidad lo conocí tarde, demasiado tarde. Pero Escota, a mí lo que siempre me fascinaba de él era esa predisposición que tenía por saber la verdad. Y es un poco lo que transmitía también en sus textos, ¿no? La búsqueda de la verdad, la defensa de la libertad. Y entonces, bueno, obviamente que en eso conectamos mucho desde el principio. Nos separaban 50 años. Y yo con Escota, pues al final acabé teniendo una relación de amistad personal. Y también muchas veces, pues cuando pensaba que el mundo se volvía loco, decía, bueno, a ver, si el mundo se ha vuelto loco, a lo mejor soy yo el que me he vuelto loco. Pues le escribía para que él me tranquilizase, porque Escota en realidad siempre era, podríamos decir, un tipo políticamente incorrecto cuando ni siquiera existía el concepto. Y una persona que además defendía sus postulados con argumentos muy sólidos. Yo la persona más brillante que he conocido en mi vida. Sé que no voy a poder conocer a nadie igual, primero porque aparte de toda la sabiduría y conocimiento que había adquirido, su experiencia vital también es única e irrepetible. La vida de Escota no se puede repetir ahora mismo. Tampoco hay gente tan valiente como él, como fue Escota. Y bueno, para mí Escota ha sido, pues, podríamos decir, mi padre intelectual, por decirlo entre comillas, una persona que no era nada dogmática, que no tenía ningún problema en cambiar de opinión, si le demostraban que estaba equivocado. Y precisamente uno de los grandes problemas que hay, yo creo que también por lo que le gustó el libro y quiso hacer el prólogo, es que aborda pues un poco todos los dogmas que tenemos en la actualidad y cómo la gente no se cuestiona absolutamente nada, ¿no? El desprecio por conocer, el desprecio por saber y también ese dogmatismo que estamos sufriendo hoy en día en la sociedad. Ese dogmatismo que tú tratas en este libro, te podría preguntar si ha habido algo que hayas, ya no te digo que hayas aprendido de Antonio Escotado, evidentemente pues habrás aprendido muchas cosas, pero ¿ha habido alguna opinión que alguna opinión que haya trastocado los cimientos de lo que tú entendías como verdad por parte de un filósofo como él? Por ejemplo, es muy polémica su posición con respecto a las drogas y este tipo de cuestiones. Y entonces yo entiendo que con gente que nos sigue y demás tiende a ser lo que más choca con su visión más o menos liberal de las cosas. Sí, bueno, es que, por ejemplo, a mí también eso, ya te digo, a mí lo que más nos unía a ambos, podríamos decir, lo que más nos parecíamos, o lo que más me parecía yo a él, mejor dicho, era en eso de cuestionarlo todo, absolutamente todo. Esa ha sido un poco siempre mi forma de ser, que también es una forma de ser. Entonces, realmente, Escota y yo hablábamos de muchísimas cosas. Ahora, por ejemplo, los últimos temas que estábamos hablando era la cuestión del cristianismo, del papel que ha tenido el cristianismo en Occidente, de por qué los países europeos o los países occidentales son tan diferentes a los países, por ejemplo, del sudeste asiático o a los países de Oriente Medio. O sea, por qué nosotros hay prácticas que consideramos inaceptables mientras que en otros países sí que se siguen realizando.
Entonces, a mí, en realidad, con la cuestión de las drogas, que también es un tema que mucha gente ha intentado estigmatizarlo, y de hecho se le estigmatizó para que no tuviese voz, nunca, no solíamos hablar de eso. O sea, yo le preguntaba, pero por pura curiosidad, de oye, ¿y esta droga por qué la consumes? Y entonces me explicaba los componentes que tenía y pues, los motivos por los que consumía en ese momento esa droga y no otra. Pero yo nunca hablábamos de si había que legalizarlas o no, no estábamos de acuerdo en ese tema. Es El- verdad que sus argumentos eran, entre comillas, podemos decir que eran argumentos que tenían todo el sentido del mundo. Cuando él hablaba de que la droga, realmente la excepción había sido la ilegalización de las drogas, es una realidad. Pero bueno, también yo entiendo, y él decía siempre que lo que no mataba era la droga, sino mataba la ignorancia. Pero claro, si todos fuesen como Escota, pues no tendríamos problema. El problema es que no todo el mundo era como Escota. Cuando hablas, por ejemplo, de la religión, y algo que yo he notado mucho, sobre todo en las corrientes estas que nos llegan ahora con respecto a los Mm. feminismos, racismos y demás, que trataremos más adelante, lo que sí que veo mucho, y veo que hay otras personas que han escrito alrededor de ello, es como la cierta corriente protestantismo, ¿no? Protestantista, perdona, que estaría permeando todas estas circuitos de linchamiento y estos marcos de atacar al hereje y este tipo de cuestiones. No sé si tú lo ves de la misma manera o entiendes que Occidente funciona de acuerdo a unas coordenadas distintas en ese sentido. A ver, yo creo que la falta de fe, de religión, y esto me refiero a la fe creyente, ¿no? Porque una cosa, para mí, una cosa podemos hablar del cristianismo cultural, de los valores del cristianismo, que uno puede seguirlos, incluso defenderlos, sin ser creyente. De hecho, Occidente, España es un ejemplo clarísimo, aunque es más la cuestión católica. Es un ejemplo muy claro de mucha gente que dice, no, es que yo no soy creyente, estoy en contra de la Iglesia católica, lo que tú quieras, pero tu cultura es católica. Y lo mismo ocurre en Occidente, tu cultura es cristiana y los valores cristianos. Lo que pasa es que esa falta de fe, que digamos rellenaba nuestra parte espiritual, al desaparecer, sobre todo con las nuevas generaciones y este rollo posmoderno, entonces lo que nos encontramos son nuevos dogmas que han llenado la vida o que les ha otorgado de sentido las vidas de muchísimas personas. Yo pongo en el libro 4 dogmas fundamentales, pero que podrían ser otros, pero me centro en 4, que son la lucha del feminismo, la cuestión del racismo, el cambio climático y la igualdad. O sea, hay gente que su vida la rellena con eso, ¿no? Con salvar el planeta. Ahora ya no se trata de hacer el bien en nuestra vida para el día de mañana conseguir estar en el cielo, sino se trata de tener una causa por la que luchar más allá de nuestro día a día. Y esto mucha gente la está utilizando y lo está rellenando. En cierta manera sí que yo hablo también hablabas de los protestantes, el caso de las brujas de Salem en Estados Unidos, por ejemplo, cómo esa época inquisitorial se sigue utilizando y las prácticas no son muy diferentes. En realidad estamos asistiendo como cualquier persona que pone en duda los nuevos dogmas o que muestra un mínimo atisbo de decir, oye, a lo mejor esto que me estás contando, o sea, no compro todo el relato, entonces enseguida eres acusado de una especie de traidor y de hereje que pone en peligro a la comunidad y que tiene que ser expulsado. Y esto realmente en la práctica ocurre. Evidentemente, con el paso de los siglos es distinto, no los quemamos en una hoguera, pero sí que se producen linchamientos virtuales o muertes virtuales, por decirlo de alguna manera, de muchas personas en el ámbito académico, en el ámbito periodístico, que en cuanto no empieza a comprar toda la retórica oficialista, observa cómo es el fin de su carrera profesional. Luego entraremos más adelante a hablar pormenorizadamente de cada uno de estas corrientes porque me interesa mucho la visión al respecto. Por ejemplo, de feminismo estoy seguro de que podemos discutir. Yo, por ejemplo, no estoy tan puesto del tema del cambio climático y demás y me interesa preguntarte al respecto. Pero creo que empiezas el libro en la introducción hablando de cómo las coordenadas de izquierdas y derechas tienen sentido, no tienen sentido, cuál es su origen, que muchas veces pues se utiliza ahora mismo para situarnos de una forma, pues podemos decir más o menos reduccionistas, en unos grupos o en otros. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista en esto? ¿Crees que ya dejan de tener sentido hablar de izquierdas y derechas? O yo creo, de todas formas, te voy a dar mi opinión, de una forma pragmática hasta cierto punto, es útil para entender dónde se puede mover alguien, pero a lo mejor para profundizar, no, me gustaría que especificases un poco esto aquí. Claro, o sea, el libro arrancó explicando de dónde nacen los conceptos de izquierda y derecha y hablo, pues bueno, de Gustavo Bueno, cito a Gustavo Bueno en ese caso. Realmente, o sea, la izquierda y la derecha, como tú bien comentabas, yo haría una distinción. Una cosa es en el ámbito ideológico, si la izquierda tradicional y la derecha tradicional realmente son enemigos o realmente defienden postulados distintos, y cuando hablo de postulados distintos me refiero a un modelo de país
Un cambio de modelo de país no es que el IRPF suba 4 puntos o baje 3, ni que el impuesto de sociedades suba o baje. No se trata de eso, si suprimimos el impuesto de patrimonio. No, eso no es un cambio de modelo de país. En lo que a eso se refiere, la derecha tradicional y la izquierda tradicional comparten los mismos valores. Basta con observar en el caso de Europa lo que es el Parlamento Europeo, los grandes grupos, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata, votan siempre a favor de estos dogmas y ambos defienden, en todos los países, aquí en España lo vemos con el Partido Popular y el Partido Socialista, defienden exactamente las mismas cosas. No hay diferencias en cuanto al cambio climático, no hay diferencias en cuanto a esa lucha racial, no hay diferencias en cuanto al feminismo se refiere y sobre todo tampoco hay diferencia en la búsqueda de la igualdad, de la indeseable igualdad. Porque una cosa es la igualdad de oportunidades y de derechos, que eso está muy bien, y otra cosa es la igualdad de resultados, que eso desde luego que no está tan bien. Lo que pasa es que, como tú bien decías, es cierto que es muy práctico utilizar derecha e izquierda y tampoco va a eliminarse del vocabulario de los ciudadanos porque sirve muy bien para, digamos, distinguir y situar enseguida rápidamente y detectar qué es lo que piensa uno y qué piensa otro. Pero en la práctica, en el ámbito ideológico, realmente no tiene ningún sentido. No existen diferencias sustanciales y fundamentales entre esos dos polos. Entonces, en realidad, cuando tú no tienes dos modelos, si no existe un enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, un enfrentamiento no tiene por qué ser un enfrentamiento violento, sino un enfrentamiento intelectual, no existe política. O sea, no existe política, existe un consenso, que eso es lo propio que se da en los regímenes totalitarios en los que todos piensan lo mismo. Entonces, nosotros estamos en esa dinámica. Lo que pasa es que, obviamente, el términos derecha e izquierda se utilizan igual que ahora se utiliza la extrema derecha para todo, porque es cierto que ha nacido el nuevo hogar de los subversivos, que llamo yo en el libro, que son esos partidos políticos que en muchas ocasiones uno no tiende a poder colocarlos en esos ejes de izquierda y derecha. Por ejemplo, cuando hablamos del Frente Nacional, Agrupación Nacional en la actualidad, decir que el Frente Nacional, por ejemplo, sus políticas económicas que ellos defienden son puramente intervencionistas y estarían mucho más cerca, por ejemplo, de las políticas que defiende un socialista que defiende un liberal. El FP austriaco es diferente. O sea, existen muchos matices dentro de esos partidos, pero todos ellos se agrupan en que son de extrema derecha. Bueno, es una forma también para que la gente pueda detectar ese odio, entre comillas, que hay que crear en la sociedad para enfrentarla, porque la política va parte de eso, ¿no? De ese enfrentamiento, de jugar a ser enemigos irreconciliables, cuando luego en la práctica vemos y observamos que no es así. Pero hay mucho abuso de las etiquetas siempre cuando se habla Sí. a la hora de etiquetar, pero también te lo digo a la hora de llamar socialcomunista, bilduetarra, bolivariano a estos, aquellos y a estos otros. Sí, eso es muy curioso en ciertos medios de comunicación, perdón que te interrumpo, pero cuando hablan Sí. de comunismo yo siempre digo que alguien me explique cómo podemos tener un modelo comunista cuando la política fiscal y la política monetaria, en el caso de España, no la tiene el gobierno español, la tiene en Bruselas. Esto es de primero de comunismo. O sea, es imposible que tú puedas aplicar una revolución comunista o un modelo comunista si no controlas ni la política fiscal ni la política monetaria. Otra Eso no cosa quita es una que cosa que la voluntad, yo eso, entiendo que otra sí cosa es que que pueda tú ser. quieras, claro, otra cosa es lo que ellos, vamos, lo han dicho abiertamente el gobierno español desde el principio. Su modelo es una especie de Argentina bolivariana, sí, pero en la práctica ahora mismo, en lo que es la cuestión de la Unión Europea, es imposible porque España no tenía la soberanía. La soberanía, cuando entramos en la Unión Europea, la cedimos. Y esto es una realidad. Entonces, a partir de ahí, claro, otra cosa es la voluntad y otra cosa es la realidad. Una cosa es la voluntad y otra cosa es la realidad. Quedaos con eso, chavales. A ver, entramos con el concepto a logocracia. Que lo tocas creo que es en el primer capítulo. Concepto a logocracia. Me suena un poco como a la República de los Tontos, este tipo de cuestiones. ¿De dónde sale? ¿Por qué lo acuñas? ¿Crees que deberíamos empezar a usarlo todos de forma masiva? No, yo no creo que cada uno que use lo que quiera. Yo utilizo ese término porque es lo que yo creo que refleja muy bien la sociedad y el momento actual en el que vivimos, que es ver cómo hay muchas cuestiones que no son ideológicas, sino son de puro sentido común. Entonces, la logocracia podríamos definirla como el gobierno de los desprovistos de razón y lógica, que actúan incluso en contra de los propios intereses de los ciudadanos simplemente porque hay que seguir ese dogma, ¿no? También es un poco el juego del rebaño, que es el rebaño que va cayendo al precipicio, pero nadie lo piensa porque van todos en esa dirección. Entonces, bueno, la logocracia en la realidad, o sea, es lo que estamos viviendo, por ejemplo, con las políticas energéticas, que son políticas que son profundamente regresivas, que afectan a todo el conjunto de la sociedad, que no aportan nada positivo, y sin embargo, como hay que defender el dogma de que hay que salvar el planeta, y por supuesto eso depende del señor que vive en un pueblo de Extremadura y del señor que vive en un pueblo de Murcia, entonces, ¿cómo no vamos a hacerlo a pesar de las consecuencias tan negativas? Y también implica otra cosa, y es reconocer que uno está equivocado, y es algo que un dogmático nunca lo va a hacer, porque el dogmático es esta es la realidad
y a partir de ahí yo no puedo cambiar de opinión. El dogmatismo está muy unido con una persona que es estúpida, realmente un dogmático siempre es un estúpido. Pero lo cierto es que en esta cuestión también de la logocracia necesitas negar la realidad, porque claro, una cosa es lo que tú quieras defender y otra cosa es la realidad. Y esto vemos como en la actualidad, claro, la realidad al ser tu gran enemigo, lo que tienes que hacer es intentar o bien deformarla o bien eliminarla, que nadie pueda tener acceso a ello. Entonces la libertad de expresión, por supuesto, tienes que cargártela, porque si no, salen tipos, que en el libro relato ejemplos de muchos académicos, especialmente en Estados Unidos, que esto ocurre mucho en el mundo anglosajón, luego siempre llega aquí, pero empieza en el mundo anglosajón, de personas que han visto cómo han sido despedidas de la universidad, linchadas por estudios que dices, oiga, pero si es que esto no es una opinión, o sea, es que es un hecho lo que yo he plasmado en este estudio. No, pero como no está acorde al relato que nosotros estamos vendiendo, entonces tenemos que expulsarte. La política de la cancelación, que no solamente se da en el ámbito académico, sino que se extiende en todos los estamentos de la sociedad. Bueno, si hablásemos de casos en universidades americanas, o sea, podríamos... Me hubiese salido un libro de 5.000 páginas. Podría salir un libro de 5.000 páginas. Sí. O más, es que yo ahora mismo recuerdo casos en plan de Evergreen, que creo que lo tocas, con Brett Weinstein. Sí, el de Evergreen lo pongo. Jordan Peterson, Toronto, Lindsay Shepard también en una... Joder, ¿dónde coño? Era en Canadá, no recuerdo ahora mismo cuál, pero también todas las protestas en Yale, cuando fue Milo Yiannopoulos a no sé qué universidad. Bueno, Yo también hablo de Theodore Hill, que es un caso que es muy interesante y es como... ¿El director de Harvard era este? No, esto no está de director. Era un tipo que llevaba 25 años, un experto en la materia, llevaba 25 años trabajando en la universidad. Y entonces él se hizo la pregunta, oye, ¿por qué hay más premios Nobel hombres que mujeres? Entonces dijo, voy a medir la inteligencia del hombre y de la mujer. Y bueno, ahí vemos la campana de Gauss, para entenderlo. Él lo que descubrió es también porque él se preguntó por qué hay más hombres que son premios Nobel y también porque hay más hombres que son vagabundos o que tienen mayor fracaso escolar o que acaban suicidándose o que son drogadictos. Entonces él lo que dijo es, bueno, en los niveles, el resultado que le dio es que en los niveles de inteligencia extremo el hombre está por encima de la mujer, mientras que podemos decir que los hombres a nivel de inteligencia extrema son más listos que la mujer, pero en cuanto a tontos se refiere son más tontos que las mujeres. Y lo echaron de la universidad. Y ni un solo compañero suyo después de 25 años lo apoyó. Bueno, ahí está el caso y es uno de tantos. Has nombrado también el de Evergreen, que también es escandaloso. Un tipo que además era pro-Biden, o sea, ya podrían que lo acusen de racista porque dice, hombre, es que a mí esto de defender, y me parece muy bien el día de recordar lo que sufrieron los negros, me parece bien. Ahora que queráis obligar a los blancos a participar y que incluso queráis expulsarlos de la universidad, pues eso no me parece bien, bueno, porque entonces era un racista. Y el tipo incluso tuvo que marcharse de la ciudad en la que vivía con su mujer. Sí, esto pasa en Estados Unidos. O sea, el tío, la policía incluso le llegó a decir, oiga, no vaya a la universidad. No vaya a la universidad. Sí. Y de hecho, porque iban buscándolo con bates de béisbol por la calle. O sea, ¿tú recuerdas las fotografías que había que son como de una especie de distopía cyberpunk, ¿sabes? Como futurista, que salían como un montón de chicos así con peinados rebuscados de género neutro, combates de béisbol y cosas así. La verdad es que era aterradora ver este tipo de cuestiones. Yo lo que te iba a preguntar... todo eso está grabado. Justo el caso de Evergreen, lo bueno es que está grabado en YouTube, uno lo puede ver. Sí, hay una serie de documentación audiovisual alrededor de este caso que yo recuerdo que en su día hice un vídeo y fue uno de los casos que me marcó, junto con otro de Yale, de Nicholas Christakis, que ese recuerdo que fue especialmente violento porque están las imágenes de cómo el profesor está como en el campus y está rodeado por una marabunda de estudiantes mientras están gritando, insultando, llamándole de absolutamente todo. Y ves al señor como tragándose todo su orgullo y tal, diciendo, pero madre mía, ¿de dónde me he metido? Que me recordaba a la... Bueno, de hecho, Steven Pinker ha creado una universidad con otros intelectuales y académicos para poder publicar. Es que hay mucha gente que incluso ya publica de forma anónima sus estudios. Esto es Occidente en la actualidad. Es que me quito el micrófono para que no se monte el sonido. En cualquier caso, hay una cosa que con respecto al rebaño, la logocracia y todos estos conceptos. ¿Tú piensas que existe algún dispositivo que tenga cierto sentido a la hora de no cuestionarnos ciertos... Ya no voy a hablar de dogmas, pero sí
Quiero decir, como seres humanos nosotros no podemos estar replanteándonos racional y críticamente absolutamente todo lo que nos rodea. Hay ciertas cosas que tenemos que dar por hecho. ¿Hasta qué punto este dispositivo de aceptación, de consensuación, que tú dices, bueno, todo el mundo piensa así, por lo tanto no voy a cuestionar estas circunstancias, sin embargo, estas otras sí que voy a tomármelas más en serio, sí que voy a tenerlas en cuenta? Yo sí que pienso que hasta cierto punto no es algo eminentemente negativo el hecho de que no nos cuestionemos absolutamente todo lo que nos rodea constantemente. Creo que es algo que forma parte de nuestra evolución y de nuestra supervivencia, el hecho de que hasta cierto punto aceptemos ciertos postulados como, oye, mira, esto es así y tampoco voy a estudiar una ingeniería para aceptar la teoría de la gravedad de que si salto por la ventana probablemente me estampe contra el suelo y me convierta en una masa de carne y huesos. Entonces, claro, adaptar esto al sentido crítico social que debe tener la mayoría de la gente, porque yo veo a muchas personas que cuando oyen, por ejemplo, esto a mí me pasa porque yo estoy muchos días en directos y este tipo de cuestiones, y de repente veo que alguien, una Cristina Pedroche, un influencer promedio, ¿sabes?, ha dicho alguna tontería. Y ve a todo el mundo en plan de ¡Dios mío, quiero sangre, quiero tal, mira lo que ha dicho, qué barbaridad! Y el rollo de, a ver, el contexto cultural que ahora mismo vivimos, la hegemonía está aquí. Entonces, si hay X personas que tampoco saben mucho, que su trabajo no es ser activista político, que opinan de algo, que dices, madre mía, es una estupidez, no es necesario, no es conveniente coger a estas personas y decapitarlas. ¡Ay, Dios mío, mira lo que ha dicho, qué estupidez, es que no tienen ni idea! Entonces, yo sí que veo que dentro de esa falta de aceptación, de no, es que la gente no es crítica, no, es que la gente no es... También hay un sentimiento de... yo que sé de esto, vamos a acribillar a estas personas. No sé si esto que te estoy diciendo lleva a algo que tú puedas comentar, Jaro. Sí. Sí. A ver, los linchamientos médicos de luego es una praxis que a mí me repugnan. Pero también he de decir una cosa. Yo creo que hay cosas que uno las respuestas las puede obtener de forma más rápida y más sencilla. Y por ejemplo, ese ejemplo que has dicho tú de si salto por la ventana, si salto de el piso número 50, me voy a matar. Sí, bueno, hace falta que saltes para comprobarlo ni que lo pongas en duda. Eso ya la respuesta la sabes. Sin embargo, hay otras cuestiones que a mí lo que me sorprende es que se hagan afirmaciones sobre cosas que no están para nada claras. Y no solo que no están claras, sino que incluso que son mentira. O sea, a mí lo que me sorprende es que has hablado de activistas políticos. Esos activistas políticos que existen en la actualidad que constantemente te van dando dosis de moralina y de espera a ver si lo que estás defendiendo es falso. Y además, los resultados de lo que tú estás defendiendo son tremendamente nocivos para la sociedad. Entonces, a mí lo que me sorprende es que haya gente que hoy en día, porque esto, bien, si me lo cuentas cuando no teníamos acceso a la información o cuando había gente que era analfabeta, pues te digo, vale, pero es que hoy en día con el teléfono móvil, en cuestión de minutos, puedes comprobar si es verdad o es mentira. Y cuando hablo de este tipo de cosas, hablo de lo que podemos ver en el día a día. O sea, en España yo no sé qué porcentaje hay, pero seguramente habrá un porcentaje importante de la sociedad que, por ejemplo, creerá que si está vacunado ya no se puede infectar. Habrá un porcentaje, no sé cuál, pero habrá un porcentaje. Entonces, claro, cuando esta corriente va calando y cuando la mentira se convierte en hegemonía cultural, como tú decías, el problema es que eso afecta a toda la sociedad. Porque si fuese un grupo que dice, bueno, esto es lo que piensa esta persona, a mí me da igual, pero el problema es que esa gente luego es la que escoge los gobiernos y la que luego aplica políticas que te afectan a ti, que te afectan a mí, que afectan a todos los que están viendo esta entrevista. Entonces, eso son cosas diferentes. Yo creo que sí que debemos cuestionarnos, en cuanto a eso se refiere, todo. Y tampoco es tan difícil. Obviamente yo no estoy esperando ni tampoco deseo, me parecería una sociedad también indeseable, que el que llega a su casa hecho polvo a las 7 de la tarde de trabajar, recoge a sus hijos y tiene que hacerles la cena, que se ponga luego a las 11 de la noche a leer a Hayek, a Mises o a Rothbard. Pues hombre, pues no, ¿sabes? Entiendo que no lo vaya a hacer. Pero bueno, para eso están, otro de los problemas que hay en Occidente, digamos, para eso está la gente que se dedica a eso, y también es una de las cuestiones con las que tú, por ejemplo, tienes éxito. Porque tú lo que haces es, os voy a dar en píldoras de tus vídeos de 20 minutos ahora, pero cuando hacía los vídeos de 10 minutos, la información que yo sí que he estado dedicándome a descubrir, en 10 minutos os la voy a dar. Porque les facilitas ese acceso a la información. Pero en realidad, lo que tú dices en un vídeo de 10, 20 minutos ahora es fácilmente comprobable. No lleva mucho tiempo. Entonces,
no se trata ni de un extremo ni del otro. Tampoco se trata de vender aquí una utopía de que si todo el mundo estuviese leyendo por la calle a los clásicos griegos, la sociedad fuese mejor. Hombre, pues no, yo tampoco aspiro a eso ni lo deseo. Pero desde luego que sí que me parece muy preocupante que personas con cierta relevancia, y sobre todo los medios de comunicación, den una serie de afirmaciones que son falsas y que se habiten la mentira, que es lo que pasa ahora mismo en Occidente con todos estos dogmas que nos están contando. Yo, por ejemplo, cuando hablabas del cambio climático, cuando yo empecé a investigar sobre el cambio climático, dije, bueno, a ver qué decía esta gente en los 70. Yo no había nacido en los 70. A ver qué decían en los 80. A ver qué decían en los 90. Y cuando ves la cronología son los mismos expertos, la misma comunidad científica, estos entes abstractos, que nadie sabe muy bien quiénes son, te decían que lo que venía era una época glaciar, la edad de hielo. Era inminente. Y dices, bueno, estos son los mismos que ahora nos dicen que vamos a morir todos asfixiados. Entonces, claro que hay que cuestionarse ciertas cosas cuando sobre todo eso repercute en que tu factura a la luz, el 62% de lo que pagas son tasas e impuestos derivadas de salvar el planeta. Entonces, bueno, habrá que cuestionárselo. Eso no significa que esto es otra cosa que también pasa mucho, y es que si no compras toda la retórica oficial, entonces eres un negacionista, que son términos en realidad que ya han perdido significado. Negacionista, fascista, ultraderechista, machista, marxista, racista, todos los istas que puedas imaginar. Pero no tiene ningún significado, pero realmente es en lo que estamos. Entonces es tremendamente preocupante. O sea, la sociedad occidental y Occidente en general, su decadencia proviene de eso, del dogmatismo y de no cuestionarse las cosas. Voy a ser un poco cabrón. Sí. No lo voy a ser, en el fondo, no lo voy a ser. Pero voy a ser un poco cabrón. Imaginemos... No. Existe ahora mismo un consenso social, claro, en el que, por ejemplo, identificamos el racismo como algo negativo. ¿Tú crees que habría que replantearse, por ejemplo, si el racismo es algo negativo? Hombre, evidentemente. Por eso te he dicho que voy a ser cabrón. Cualquier discriminación en función de la raza, el sexo, la religión o ahora mismo en las dosis que tenga una persona en el cuerpo, por supuesto que es negativo. Porque atenta contra los derechos de las otras personas. Evidentemente sí. O sea, de hecho es una evolución que es cierto, por ejemplo, el caso de Hume, cuando le quitaron ese aula que tenía en la Universidad de Edimburgo. Claro, Hume en su época, en su contexto, para él, cuando él escribía sobre, oye, pues cómprate unos esclavos, tal. O sea, en realidad ni siquiera existía el concepto de racismo. O sea, era lo propio, eran hombres de su época, que esta es otra cosa también que vemos en la actualidad, cómo se quiere reescribir la historia y juzgar moralmente a unas personas que tenían otra moralidad. Pero todos estos cambios por los que hemos ido atravesando, en realidad siempre se han producido por un grupo muy pequeñito de hombres, que son los que han ido en contra de la moral impuesta, que son precisamente los que han cuestionado si lo que estamos viviendo es correcto o no es correcto. Los que decían, cito el caso de Copérnico, posteriormente de Galileo, que decían, no, la comunidad científica de aquel entonces, que decían todo, no, esto es así, la Tierra es el centro del universo, dijo, no, están ustedes equivocados. A pesar que, bueno, Copérnico ya cuando estaba a punto de morir fue cuando lo empezó a decir, pero luego Galileo continuó con esa teoría. Entonces, o sea, realmente cuestionarse las cosas no es nada negativo. Y obviamente discriminar al distinto, por supuesto que es algo que atenta contra la libertad propia del ser humano y contra los derechos del ser humano. También es cierto que cuestionarse absolutamente todo desde un prisma postmoderno nos puede llevar a un... No, claro, la verdad extremo. existe. Claro, o sea, lo que no podemos decir es la verdad no existe o es subjetiva o cada uno tiene su verdad. No, eso no va así. O sea, eso, de hecho, es uno de los grandes problemas, ¿no? De aquí, no, cada uno aquí se puede sentir como le dé la gana. Hombre, sí, usted me puede sentir si quiero ahora, pues no sé, un tigre de Bengala, sí, me puedo sentir lo que yo quiera, pero la realidad es que no lo soy. Entonces, claro, este es otro de los problemas que también se está devorando, es como el monstruo que se está devorando a sí mismo, del feminismo, ¿no? Por ejemplo. Lo que pasa con el feminismo es que, claro, cuando la izquierda... Porque aquí hay una cuestión muy sencilla cuando empieza todo este rollo, y es cuando la izquierda, el fracaso del socialismo ha sido tan indefendible, tan injustificable, tan absoluto, que dicen, bueno, es que ya ni el obrero cree en nosotros. Entonces el sujeto político que era el obrero, ahora que buscamos. Entonces buscan, por ejemplo, las mujeres, uno de esos sujetos políticos, porque es invariable, porque ya es tu propia naturaleza, eres mujer. Entonces tú eres mujer y no puedes cambiar, la raza también, tú eres blanco, eres negro, ya está, es algo propio tuyo, no lo puedes cambiar. ¿Qué pasa? Que llega el movimiento de los transexuales, llega el movimiento de esta ola que dice, no, usted, si quiere sentirse mujer, puede ser mujer. Entonces, claro, los que empezaron todo este rollo se llevan las manos a la cabeza diciendo, pero hombre, que otra vez el sujeto político me lo estás variando. Porque un obrero también es el sujeto político, un obrero hoy puede ser un obrero,
mañana puedes ser un empresario. Entonces tú eres mujer hasta que te mueres. Si empezamos con el rollo este de que cualquiera puede sentirse y ser mujer, de nuevo tiene ese problema. Entonces es un monstruo que se está devorando a sí mismo y a mí me resulta muy curioso ver cómo bueno, me hace gracia, no lo voy a negar, como dentro de esas corrientes feministas los que defienden la cuestión de los transexuales y que cualquier persona que es mujer, o que se siente mujer, mejor dicho, es mujer, contra esa corriente feminista de su momento de decir, no, o sea, es que si esto entra así, entonces se nos va de nuevo el edificio abajo. Claro, es que en un principio, y esa es la razón por la que yo decidí llamar a mi canal Un Tío Blanco Hetero, estaba claro, ¿no? Que el sujeto al que había que derribar era el hombre blanco, tal, y ellos estaban muy contentos diciendo, no, claro, las mujeres, los racializados, el tal, los queer, los LGTB, vamos a luchar todos junto a este marco de opresión heteropatriarcal, y el rollo de, vale, pero inmediatamente, claro, como en cualquier grupo con unos intereses que muchas veces se pueden contraponer, en el momento en el que aparecen las mujeres y los que se sienten mujeres, el rollo de, bueno, ¿y aquí qué sucede? ¿Qué está sucediendo aquí? El otro día me hizo mucha gracia, no sé si lo viste, que apareció una señora, una diputada, en la Asamblea de Madrid con una foto, ¿no? En plan de, era de Más Madrid, ella, no sé qué Arenillas, se llamaba Loreto Arenillas. No, es que mira esta violencia que me han llegado, tal. Una foto de un pene, ¿vale? Que la había llevado y la sacó en la Asamblea y de, me ha llegado esta foto de un pene. Y esto es una violencia terrible, inexplicable, unos traumas. Yo estoy diciendo, joder, has sufrido poco para que lo peor que te ha pasado en la vida es que hayas recibido esa foto. Que es desagradable, sin ningún tipo de duda, pero ¿sabes? Este bueno. Afán es que es este afán como la exageración absoluta claro, de tragedia. Esto, exacto, pero es que esto pasa porque hay una frase, no recuerdo a quién se la leí, que es la generación sin tragedia solo le queda la sobreactuación. Y es así. Y nosotros somos esa generación. O sea, yo he nacido en una sociedad libre, cada vez menos. Conforme pasan los años, cada vez noto que mi libertad es menor. Pero he nacido en una sociedad libre, una sociedad en la que no había guerras. O sea, nosotros habitamos en la excepción. Esto hay que recordarlo, porque claro, nosotros nos acostumbramos y es lo normal lo que hemos vivido, pero no es así. No es normal que en Europa no se den guerras durante tanto tiempo como ha pasado. No es normal que tengamos la libertad, de momento y cada vez menos, que hemos tenido y que hemos disfrutado. Entonces, claro, nuestra generación, como ha nacido ya, digamos, con todo eso adquirido, pues se dedica a este tipo de estupideces, evidentemente. Y es, no tengo tragedias, pues entonces me las invento. Y esa es mi tragedia. La otra es que me han mirado en el metro 2,5 segundos. Entonces, fíjate, esto ya se trata de una especie de violación. La otra es que me han dicho guapa un obrero mientras pasaba por la calle. Y dices, bueno, sí. Claro, cuando no tienes problemas reales, pues entonces tienes que sobreactuar. Lo que pasa es que esto está muy bien cuando las cosas van bien. Cuando económicamente Occidente ha ido bien, hasta la crisis financiera y ahora después de esta crisis que hemos tenido con la pandemia, entonces uno pues sí se puede dedicar a salvar a la foca del Caspio y todo esto que es maravilloso. Pero cuando tú te metes en la cuenta corriente y ves que tu dinero no te da para pagar la hipoteca ni para pagar el colegio de tus hijos, entonces tus prioridades cambian. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que es un fenómeno muy interesante que se está dando en Occidente, que es que las personas con menos poder adquisitivo están votando y se están moviendo hacia los partidos que están en contra de estos dogmas. Que esto en realidad de salvar el mundo y tal se queda reservado para el que se lo puede permitir. Entonces esto, igual que el feminismo. O sea, la mujer que se puede permitir, pues eso, decir que le han enviado una foto de un pene como la gran tragedia de su vida, pues hombre, señora, si no tiene usted ningún tipo de preocupación y drama real, pues sí, será lo peor que le ha pasado. Pero la que se tiene que levantar a las 6 de la mañana, trabajar en 2 trabajos distintos para poder alimentar a sus hijos y pagarles el colegio porque está viuda, no tiene tiempo para estas estupideces. Entonces, bueno, es un poco la división y la desconexión, por lo cual yo soy optimista de que este modelo alogocrático está en crisis y el problema es que están apretando el acelerador para intentar ya establecer un régimen totalitario en el cual no se pueda dar la vuelta a la situación. Claro, el colmo de la logocracia es cuando se producen, yo creo, dislates con respecto a estas luchas identitarias, ¿no? En plan, me ha llegado los hombres nunca recibiré, y el rollo de ¿cómo sabes que ese miembro que te ha llevado es de un hombre y no de una mujer? Sería una pregunta, ¿no? Muy de contexto. También, en plan, ¿estás usted asumiendo que todos los penes son de hombres? ¿Qué está usted contándome? No, sería... sí, por tiene unas contradicciones. Maravilloso. Claro, yo, en ese sentido, hubo un artículo que me leí de un articulista, uno de mis articulistas españoles preferidos, que se llama Alberto Olmos, además de izquierda, hablando sobre... que me recuerda esto que me has dicho tú del cambio climático y de la lucha por el ecologismo y todos estos rollos, que él básicamente decía, vamos a ver, decía, he tenido una discusión con mi mujer, empezaba así, he tenido una discusión con mi mujer,
Y es porque siempre voy a comprar y utilizamos bolsas de plástico y cuando lo he mirado me ha dicho, sí, es por el cambio climático, que es lo que sucede. Y yo digo, vamos a ver, cariño. Nosotros aquí estamos luchando contra el patriarcado, estamos luchando contra muchas cosas, no vamos a meternos ahora con el cambio climático. Somos gente con un sueldo muy bajo, miliurista, no viajamos, no utilizamos el avión, apenas utilizamos esto. Somos currelas, tío, somos gente muy normal, nada ostentosa, no nos corresponde a nosotros salvar el planeta. No nos corresponde a nosotros que nos responsabilicen de todas estas cuestiones de no, es que claro, es que ahora mira mí esto, tal, entonces te voy a hacer que todo sea un poco más caro, como ese peaje que tienes que que tenemos todos que pagar por salvar el mundo, el rollo de no, si esto quiere hacerle el príncipe Edward o quien sea, de acuerdo, tío, pero a mí no me hables. Entonces, yo creo que enlaza bastante bien con esto que me contabas de... Sí. De hecho, hay un ejemplo muy claro. Bueno, yo también hablo de la cuestión de la inmigración, ¿no? Por ejemplo, que es otro también de los dogmas. En Francia, siempre pongo ese ejemplo, pero es que me parece el más relevante de todos. El Frente Nacional, o la Agrupación Nacional ahora como se ha sido renombrado, lo que hizo fue comerse al Partido Socialista francés, no a los partidos conservadores. Y luego Macron, que bueno, algunos lo llaman liberal, Macron es el extremo centro, que podríamos resumir la logocracia, ¿no? Esta unión entre izquierda y derecha, es decir, la nada superflua, es Macron, los Trudeau, esos son los hijos propios de la logocracia. Entonces, bueno, en realidad pues es un ejemplo muy claro. Es decir, claro, cuando la gente tiene problemas económicos y sus problemas reales, y los que notan en el día a día no se solucionan y nadie les da solución, pues evidentemente es que no es una cuestión ideológica ni de izquierdas ni de derechas. Si tú vives en un barrio en el cual la inmigración ilegal hace estragos y en la que te sientes extranjero en tu propio país, que es lo que ocurre en muchos barrios de Francia, me refiero. En España nosotros que no tenemos ese problema que tiene con la inmigración, salvo en ciertas zonas que sí que se da, porque nosotros acogimos una especie de justicia histórica, por decirlo de alguna manera. La mayoría de nuestros inmigrantes eran hispanoamericanos. Los hispanoamericanos y nosotros somos primos hermanos. Tenemos pequeñas diferencias, pero somos primos hermanos. No existe ese choque cultural que, por ejemplo, sí que existe con el Islam. Entonces, bueno, esto, claro, cuando ocurre, pues evidentemente te dejas que si soy de izquierdas, que si Greta y que si la madre que lo parió. Y dices, oiga, es que yo lo que necesito es solucionar mis problemas reales. Y usted no me está dando solución y me está aquí contando que el gran drama es que en Netflix no han añadido a un transexual en una serie. Pero, hombre, ¿cómo voy a votarlo? Entonces, claro, en esta locura colectiva en la que estamos, se da este fenómeno que la izquierda ya no representa a esas personas de bajo poder adquisitivo, cuando además las políticas que se implementan en el caso del cambio climático les perjudican especialmente a ellos. El rico de turno, pues sí, puede jugar a comprarse el cochecito eléctrico, que encima se lo va a subvencionar el pobre, el que no va a tener nunca acceso a comprarse un Tesla. Entonces dices, bueno, es que esto es surrealista, pero es en lo que estamos. Entonces, bueno, realmente es muy caro ser alogocrático y cuesta muchísimo dinero y claro, no todo el mundo se lo puede permitir. Es algo que pertenecería, digámoslo así, a las élites. Hay una estructura que tú haces, es en tu, no sé si es en tu segundo capítulo, cuando hablas de terratenientes, perros pastores, rebaños, ¿cómo nos distribuimos en esta alogocracia? No sé si nos lo podría resumir un poquito. Sí, yo divido la sociedad, digamos, en 4 grandes grupos, que por un lado serían los terratenientes, que son, digamos, la élite. Por otro lado estarían los pastores. Momento. Cuando hablas de terratenientes, ponme ejemplos, tío. El gobierno, por ejemplo, las grandes empresas, los bancos, las multinacionales, son los mandamases, ¿no? Los que están encima, digamos, de la pirámide. Luego están los pastores, que los pastores pues, serían los medios de comunicación, que en connivencia con ese poder, pues trasladan el mensaje que quieren los terratenientes. Luego estarían los perros pastores, esto lo desarrollo mucho más en el libro. Los perros pastores, que serían pues esos Antonios Maestres de la vida, los Elisas Beni, las activistas de Chichinabo. Antonio Maestro, claramente se me cuando es que claramente pastor, digo Antonio, ¿no? Son los activistas, si no? Los activistas de Chichinabo que se dedican constantemente a dar la matraca, a dar dosis de moralina, a señalar al distinto, al linchamiento mediático, y luego está el rebaño, que digamos sería la sociedad, los ciudadanos, la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, y los ciudadanos que en su día a día aceptan todos esos dogmas que le vienen impuestos desde arriba, ¿no? Entonces, pues es un poco como la estructura en la que he dividido la sociedad. En el libro, como digo, cada estamento lo explico en más profundidad. ¿Y nosotros qué somos, Jano? ¿Somos rebaños? ¿Somos
Hombre, con desde ese luego nosotros no estamento estamos, no somos la élite, desde luego que no somos la élite. Lo que podríamos decir, pues somos ovejas negras dentro de lo que sería el rebaño, ¿no? Porque Me gusta. nosotros no estamos ni somos terratenientes, ni tampoco tenemos un medio de comunicación, ni tampoco nos dedicamos a estar linchando y haciendo activismo político en Twitter 24 horas. Y bueno, pues lo que nos queda pues somos ciudadanos normales, que al fin y al cabo, bueno, pues tú haces tus vídeos y das tu batalla, yo lo mismo, de formas diferentes, pero al fin y al cabo estamos en eso. Podemos definirnos como ovejas negras. Ovejas negras. Se te ha faltado el apartado ese, ¿eh? ¿Cómo Bueno. están todos seáis ovejas Pues- negras? Bueno, no sé si es el segundo capítulo, el tercer capítulo, se llama una nueva moral para todos. Sí. Una Ahí nueva hablo de lo que moral es para todos. de la hegemonía cultural que estableció y también definió Antonio Gramsci, que desde luego era un tipo brillante, yo siempre lo digo. Y bueno, en realidad pues eso es lo que estamos viendo. Gramsci lo que defendía es que había tres partes fundamentales, ¿no? Que era la educación, los medios de comunicación y la religión. Claro, hay que tener en cuenta el contexto en el que nació Gramsci, que el 99% de la sociedad en aquel entonces en Italia era católica. La religión ha sido sustituida por el dogma de turno. Y Gramsci fue el primero que se dio cuenta cuando dijo, bueno, es que esto que me contaban de que la revolución, para que triunfe la revolución comunista y la revolución proletaria, primero tiene que haber un gran número de obreros. Sin embargo, y previamente tiene que haber un país industrializado, ¿no? Eso es lo que le vendían a Gramsci. Y él lo que ve es que dice, bueno, pues la revolución no se ha dado en Alemania, no se ha dado en el Reino Unido, sino que se ha dado en Rusia, que era un país agrícola. Entonces él ahí empieza en la cárcel, lo cual le hace todavía más brillante, porque él no tenía acceso a lo que ocurría, a hacer un análisis que él escribía en sus cuadernos, que son muchos, y muchos textos muy longevos, y la verdad es que son muy interesantes. No todos, hay algunos que son aburridillos, pero bueno, hay otros que están muy bien. Entonces él dice, bueno, esto en realidad lo que consiste es en llegar a todos los segmentos de la sociedad. O sea, no solo se trata de conquistar a la clase, digamos, obrera, que sea un grupo grande en la pirámide para que luego se sobreponga sobre las poderosas, sino se trata de ir conquistando todas. Y en la realidad lo vemos. Tú fíjate, por ejemplo, los bancos, las multinacionales, todos están con el rollo este eco-friendly, todos están con el rollo este antirracial, todos están con el rollo feminista, todos están con el rollo de la igualdad. Y esto lo compran desde las grandes empresas, partidos políticos, medios de comunicación, bancos, y hasta pasando por el operario. O sea, es la conquista real de la hegemonía cultural, que realmente es donde reside el poder, ¿no? Que hay mucha gente que dice, no, el poder es lo que pone en un papel en un momento determinado. No, eso no es el poder. Porque realmente lo que pone en un papel en un momento determinado depende de la hegemonía cultural que haya en el momento. Entonces, el verdadero poder, la conquista real del poder es esa, la hegemonía cultural que decía Gramsci, y que en la actualidad es esta nueva moral para todos, en la que lo políticamente correcto debe prevalecer y en la que hay ciertos componentes y ciertos dogmas que uno jamás puede cuestionar, porque si no, lo que recibes es el linchamiento. En ese sentido, me gustaría recordar que precisamente, por ejemplo, en Estados Unidos, recordaba el profesor este de el exdecano, un señor español que acaban de despedir. Podéis ver la entrevista que hizo Juan Sotibars en El Confidencial. Un señor que además ha denunciado y ha expuesto en una especie, no sé cómo lo ha llamado exactamente, pero algo que tenía que ver con la antropología. Y ha hecho una documentación antropológica. Sí, lo tiene todo de todo el documentado. proceso completamente. Pero el tío ha publicado, creo que 800 mails, una absoluta barbaridad, que evidentemente es como leerse 4 Biblias seguidas, de todo el proceso hasta... Pero el tío básicamente lo que denunciaba hasta cierto punto, el rollo de, vamos a ver, esto sucede así en Princeton. Estos mecanismos, podríamos llamarlos ya puestos en el argot, alogocráticos, en referencia a ciertas cuestiones intocables basados en dogmas referentes a la moralidad, con las mujeres, las minorías, los oprimidos, los opresores y estas cuestiones, es algo que está funcionando dentro del corazón de una de los centros académicos más prestigiosos de todo Occidente, donde prácticamente Princeton creo que además el más caro, que un solo curso en esa universidad costaba $70.000 o $60.000, una absoluta barbaridad. Esto también vemos cómo está pasando en otros centros muy parecidos, lo que viene a ser las Ivy Leagues americanas y demás. Es decir, esos núcleos de intelectuales académicos que están formando a los grandes líderes, y ya no te hablo solo de líderes políticos, te hablo de gente que luego está en el centro del poder económico, en Morgan Stanley y este tipo de cuestiones, se forman ahora en estos centros que están permeados de esta, de nuevo vamos a utilizar el argot, alogocracia. Entonces, ya no te hablo de esperanza, pero
¿Cuál es el futuro? El rollo de sí, hablábamos de que se iba a formar una universidad maravillosa. Sí, eso no va a cambiar el asunto. 6, 7 ovejas negras, que ya podemos Sí. hablarlo en este sentido. Ovejas negras, el Stephen Pinker, Jonathan Haidt y 4 pero seamos realistas, esto es la nada contra la inercia del Sí. todo. A mí, en realidad, o sea, la cuestión es, para que el sistema logocrático funcione, lo que se necesita es acabar con la verdad y perseguirla. Entonces, mientras siga existiendo puntos en los que uno pueda expresar la verdad, no va a triunfar. Eso es lo que a mí me preocupa. A mí, ¿qué es lo que más me preocupa? A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que YouTube cada día censure más el contenido, por ejemplo, de tu canal, o del mío, o de otros tantos, que ponen en duda el sistema actual, o que demuestran que, oiga, que lo que les están contando es mentira. Y aquí están los hechos y aquí están los datos. No es que yo creo que no, a mí lo que usted crea me da igual. Yo quiero saber los datos y los hechos, no lo que usted crea, porque si opiniones, pues todo el mundo tiene la suya. Pero los datos y los hechos. Entonces, mientras, eso es lo que a mí me parece que es más preocupante, que mientras eso exista, ellos no van a poder, vencerán, ¿no? Por decirlo de alguna manera, vencerán, pero no convencerán. Esa frase que se le atribuye, que es falsa, que no la dijo ¿No es de Unamuno en Unamuno, ese tío? momento. Sí, no. Ah, O sea, ¿no? se le atribuye a Unamuno en un momento que, pero no fue así, como lo explican Todos generalmente. la Pero bueno, el vimos en caso. la película. Sí. En la película esa de Amenábar, tío. Sí, pues no. Entonces, bueno, más allá de eso, en realidad el punto es ese, ¿no? Que ellos necesitan constantemente aplastar a lo que es la cuestión de la verdad y sobre todo el distinto. Mientras ellos no lo consigan, mientras siempre existan resquicios, en el caso de Internet, si es que yo siempre lo digo cuando la gente dice, es que los youtubers, ¿por qué son la mayoría liberales? Tal, porque claro, porque el perseguido es el liberal. Por ahí cuando dicen, no, es que hay colectivos perseguidos, yo no conozco ningún colectivo más perseguido que el liberal, que está todo el día pagando impuestos, al que se le impide disfrutar de una libertad individual porque la mayoría ha decidido A, entonces como la mayoría ha decidido A, tú vas a tener que sufrir las consecuencias de eso y no te vamos a otorgar tus libertades. Entonces, bueno, realmente mientras existan esos, por eso tú tienes éxito y otros tantos tenemos éxito. Se trata precisamente por eso, porque damos un mensaje que no nos permite dar, digamos, lo que es el canal oficial, el oficialismo reinante en la mayoría de medios de comunicación y de televisiones. Entonces, mientras esto se dé, a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que, claro, de repente te cierren tu canal, cierren el mío, cierren el de otros tantos. Entonces ahí sí que estás perdido. Por eso me parece muy importante también en relación a lo que pasó en la pandemia cuando decían, no, es que la libertad de expresión en función de la seguridad nacional, de estas leyes que se quieren aprobar, que en pro de la seguridad nacional hay ciertos mensajes que pueden ser peligrosos para el bienestar, entonces los negacionistas, los no sé cuántos, los no sé menos, claro, primero empiezan, digamos, por los más zumbados, por decirlo de alguna manera, los que dicen auténticas barbaridades, sin ningún sentido, que a mí me parece bien que las digan, si es que yo no tengo ningún problema, que cada uno diga lo que quiera. El problema es que empiezan con esos. La gente dice, hombre, claro, es que estos están locos y ponen en peligro porque alguien a lo mejor ve ese vídeo y decide, pues yo qué sé, beberse un litro de lejía cuando se infecta y se muere. Entonces, claro, a priori, dices, ay, qué bonito es el Estado, fíjate cómo se preocupa por los ciudadanos que no quieren que una pobre señora que está en su casa ve ese vídeo y se lo crea y por culpa de ese miserable que está contándole esa mentira fallezca. Hombre, qué bonito, ¿no? Fíjate el Estado fraternal cuánto nos quiere. Pues empieza así. Pero luego el peligro eres tú, porque no estás poniendo en peligro a las mujeres y la vida de las mujeres con tu mensaje, que seguramente ya te habrán acusado de eso. Entonces, bueno, realmente, claro, o sea, es un proceso que al que le gusta la historia, y yo, por eso a mí me gusta tanto la historia, porque en realidad nada de lo que está pasando cambia los personajes, cambia el contexto, pero el proceso es el mismo. El que estudia la historia verá que se empieza así. O sea, nadie empezó diciendo vamos a exterminar a los judíos y los vamos a gasear a todos. Hombre, no empezó así el asunto. Entonces, gradualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocuparía, pero yo esperanza tengo. Y desde luego, cuando la sociedad, al fin y al cabo, porque es lo que te decía antes, o sea, todo esto está muy bien, el hecho de vender que vas a luchar por la libertad de los ciudadanos y que estás tremendamente preocupado por lo que pasa en otros lugares y demás, es estupendo cuando tienes la vida solucionada. Cuando empiezas a tener problemas reales, ahí es cuando se desmorona este sistema logocrático. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en Occidente, en realidad. Y entrando ya, bueno, tampoco quiero extenderme mucho más, pero entrando, por ejemplo, en el tema del feminismo, que tú hablas del caballo de Troya y todas estas cuestiones, entiendo que me cuentas que esto es algo que se ha dado a lo largo de la historia y es cierto que hemos podido ver, pues, evidentemente no exactamente de la forma en la que lo estamos viendo ahora, pero una forma relativamente parecida. Pero a mí me parece que, sinceramente, que ahora este dispositivo que hay alrededor de esto es un poco más sofisticado. Está un poco más ahí perfilado.
Quiero decir, cuando hablamos de, por ejemplo, cuando desde el feminismo nos hablan, entrando en el feminismo, nos hablan de no, es que estamos articulando estas leyes, articulando estos discursos en pos de la defensa de las mujeres. Quiero decir, están interpelando a algo que nuestra sociedad... ya no te voy a hablar de fuerzas atávicas ni nada por el estilo, pero sí de un estereotipo, precisamente las personas que quieren eliminar los estereotipos, que lleva viendo o lleva articulando la sobreprotección de las mujeres como una especie de fuerza social esencial. En plan, nosotros, la sociedad, la cultura, ente masculino, per se, pues entendemos las mujeres como un órgano sensible, débil, de ahí lo del sexo débil, que tenemos que proteger. Y entonces a mí me da mucho la sensación de que lo que se hace muchas veces desde estas coordenadas es interpelar, o sea, intentar generar nuevos instrumentos para alcanzar el poder a partir de una suerte de empatía hacia lo que la sociedad, no la realidad, no lo que debería ser, entiende como débil. No, las mujeres, sexo débil, por lo tanto, tenemos que proteger, claro, porque les pasan todas estas cuestiones y este tipo de cosas. Y el rollo de, vamos a ver, sí, es cierto que las mujeres tienen muchos elementos que pueden afectarlas desproporcionadamente a ellas, pero si en términos materiales los comparamos, por ejemplo, con ahora mismo en Occidente, con las cosas de las que pueden sufrir los varones, dices una de, ostras, que yo claro, he hecho muchas veces la diferencia métrica y he dicho, es que estamos hablando de suicidios, toxicomanías, alcoholismos, fracasos escolares, homicidios, tortura, el rollo de, tío, que si nos ponemos a comparar esto... Pero sin embargo, hay un grupo que genera muchísima empatía, que es el que se explota, y hay un grupo que se la suda a todo el mundo. Que tampoco me voy a ver yo a venir aquí a victimizar muy fuerte. Pero es que has dicho la palabra clave, victimizar. O sea, vivimos en la época del victimismo profesional. Hay gente que vive de hacerse la víctima. Entonces aquí hay un punto que es muy, muy importante. Cuando a las mujeres les venden que, por suerte no todas las mujeres aceptan obviamente esa retórica, pero cuando les venden que son el sexo débil y que son poco menos que tontitas a las que hay que ayudarles porque si no, no van a poder conseguir sus objetivos, esto en una mujer cala en el sentido de que si tú tienes éxito es a pesar de, y si fracasas es por culpa de. Entonces es como un win-win, ¿no? Podemos decirlo. Pase lo que pase, vas a ganar siempre con ese discurso. Porque el victimismo profesional trata de eso. Decir, no, mira, he conseguido batir el techo de cristal, estos conceptos abstractos que tenemos, el techo de cristal, la opresión heteropatriarcal, etcétera, etcétera. He conseguido vencerla y por eso he llegado donde estoy. Sí, pero y si no he llegado es porque, claro, que está todo esto. Entonces es siempre win-win. Pero el dispositivo que utilizan es un dispositivo agregador increíble. Porque tú a una mujer le dices, ¿cuántas veces te han dicho por la calle no sé qué? Y a ver, no es que a las mujeres les vayan diciendo por la calle un montón de barbaridades, pero la mayoría se sienten interpeladas. Pues es verdad, un día en nuestra discoteca me dijeron no sé cuántos. Pues es verdad, un día me pasó esto. ¿Cuántas veces un hombre te ha hecho no sé cuántos? Y es verdad, pues yo tenía un novio que era bastante posesivo. Y en ese momento, con distintos elementos que no significan que exista una fuerza sistémica de opresión, claro, yo genero una distorsión cognitiva en un grupo concreto que empieza a pensar, claro, es cierto, estoy oprimida. Sí. Si es que pero también es hacer pasar la excepción como la norma. Y luego también se utiliza un recurso que es muy perverso. Y es cuando nos dicen, no paran de incrementar los delitos de odio. O sea, el mecanismo es el siguiente, ¿no? Yo te digo, usted, mujer, que hasta entonces no lo había percibido, pero como yo soy un ente tremendamente inteligente, solo hay que ver las feministas, que uno la ve y dice, bueno, estas es que, vamos, gracias a Dios, han decidido luchar por las mujeres y han renunciado a esas carreras de éxito profesionales que hubiesen tenido en la NASA y en este tipo de instituciones de alto nivel. Y entonces, ellas te dicen, usted está oprimida, no se había dado cuenta, pero yo se lo voy a contar. Pues la mujer dice, bueno, ¿y en qué? A que su novio a veces le manda un WhatsApp de ¿dónde estás? Eso es violencia. A que usted cuando se sienta en el metro hay un hombre que abre las piernas demasiado, eso es violencia. Entonces, claro, la mujer que no es muy lúcida, pues dice, pues sí, bueno, pues esto será violencia, ¿no? Pero igual que nosotros, pues es que podíamos crear el mismo movimiento los hombres con multitud de cuestiones diarias y además apoyadas por esos datos que tú comentabas antes, en lo que son las tasas de suicidio, de homicidio, en lo que es la cuestión de pues, los drogadictos, vagabundos, accidentes laborales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, primero te cuento esto y luego siempre te voy a sacar la excepción
para que veas que siempre vamos a tener que luchar contra esto. Es una lucha infinita, no tiene fin. Intentar extirpar el mal de la naturaleza del ser humano es imposible y absurdo. Pero como es una lucha contra la naturaleza, entonces siempre se utilizará la excepción para llevarla como la norma. Mira, todavía quedan asesinatos. Entonces es una especie de juego perverso sin fin, infinito. Porque también luego otra cosa que hacen es delitos de odio. Están aumentando un montón los delitos de odio. Claro, pero si es que ahora usted considera delito de odio que en una relación de novios haya un grito, es un delito de odio, o es un delito de odio que el novio le mande un WhatsApp a su novia. Entonces, por supuesto que van a aumentar los delitos de odio, porque tú estás incluyendo cada vez más cosas que son normales o eran normales hasta ahora como delitos de odio. Entonces, cuando tú dices esto es, entonces, ¿qué pasa? Que te parece normal y te ponen un caso que evidentemente no te parece normal. Pero este juego infinito, obviamente nunca tiene fin. Entonces, es esa perversión en la que nosotros vivimos y el feminismo básicamente se construye en eso. Luego también en conceptos abstractos, el techo de cristal. Luego cuando hablan de los sueldos, a mí eso es un debate que yo de verdad me desespera, me desquicia. Cuando dicen, fíjate, es que la media los hombres ganan más que las mujeres. Ya, pero ¿desde cuándo están las mujeres trabajando? ¿Desde cuándo se han incorporado al ámbito laboral? No me sirve. Es que no me sirve esa medición. No me sirve que me hagas la media cuando los hombres llevan muchos más años de antigüedad trabajando que las mujeres. Aún estoy esperando, que nadie nunca me lo ha enviado, y lo he dicho muchísimas veces, que me den el caso de un hombre y una mujer que trabajan en la misma empresa y que el hombre cobre más que la mujer, con los mismos años de antigüedad, la misma responsabilidad y el mismo horario. Y eso no lo hemos visto. Y si existiesen tantos casos como nos venden, serían las primeras en publicitarlo. Es decir, tenemos aquí el caso de Maite, que trabaja en no sé qué y fíjate, su nómina es menor que su compañero José Luis, que tiene el mismo trabajo, la misma antigüedad, el mismo horario y la misma responsabilidad. Yo no he visto casos así. Entonces, bueno, es un juego muy perverso. Yo creo que aquí lo que sucede, por ejemplo, cuando se habla de la brecha laboral, es que se intenta reducir algo que realmente implica a, pues, prácticamente a todas las personas que tienen una vida laboral activa, y se intenta reducir a una suerte de, pues, reduccionismos de no, es que las mujeres cobran menos, porque es que, claro, machismo y patriarcado, y el rollo de, vamos a ver, estamos dejando atrás infinitas variables, es decir, ¿cuáles son, por ejemplo, las profesiones que más estudian las mujeres cuando van a la universidad y demás? ¿Qué salidas tienen? ¿Tienen más salidas estas o tienen más salidas aquellas? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los objetivos de unos y los objetivos de otros? Vamos a disgregar esto también por edades, es decir, ¿cuáles son las inquietudes que persiguen unas personas aquí y que persiguen unas personas acá? Mira, en el libro, sí. Sergio, yo hablando de eso de que decías de estudiar, porque claro, aquí todo parte también de una premisa que es falsa, que como te decía, que es negar la naturaleza, y es hacernos creer que los hombres y las mujeres nos gustan lo mismo y somos iguales. Y es falso, es mentira, no es así, no es cierto. Entonces, el punto es sobre la cuestión de la ingeniería, que siempre se pone, ¿no? Siempre se pone de ejemplo, decir, es que mira qué pocas mujeres hay que son ingenieras. Entonces, es muy curioso porque cuando analizan los datos, por ejemplo, ves en el caso de Suecia, que lleva durante décadas luchando contra esto, las mujeres, cuando ya, digamos, tienen su estatus social, es decir, ya pueden estudiar lo que quieren porque económicamente van a poder vivir bien, no buscan un sueldo más alto, sino buscan una profesión que les gusta. Entonces las ingenieras no son las carreras predominantes por las mujeres. Sin embargo, en países del sudeste asiático sí que son las mujeres las que son mayoría en ese tipo de carreras. ¿Por qué? Porque la mujer decide poner primero su estatus económico, principalmente en muchas cuestiones, para irse de esos países en los que habita o para no tener que depender de su marido, porque es verdad que son estructuras completamente diferentes. Yo hablo en el caso de Occidente, ahí sí que son predominantes las mujeres. Entonces, este tipo de datos y de cuestiones son obviamente complejas a la hora de explicar y entonces pues te sale un tuit, te ponen, mira, fíjate, la diferencia, la brecha salarial y la mujer que no es lúcida, incluso el hombre que no es lúcido, que también hay tantos que se suman a este juego, dicen, ay, fíjate, qué injusticia, cuánto queda por hacer, ¿verdad? Y entonces pues es un esto que no tiene fin y siempre va a haber algo por hacer porque a lo mejor, en el mejor de los casos de la historia de la humanidad, en un año en España asesinan a una. Y como han asesinado a una, pues todavía queda mucho por hacer. En fin, es una lucha constante contra la naturaleza. Y luego también hay una cosa muy curiosa, que este tipo de gente que defiende estas prácticas, luego son los mismos que, por ejemplo, están en contra de lo que es la cadena perpetua para los violadores o para los asesinos, lo cual no deja de ser curioso. Bueno, siempre diré, no, las corrientes punitivistas, tal, pero a mí siempre me hace mucha gracia, ¿no? Esta supuesta vertiente no punitivista de la izquierda, pero luego, claro, tú luego ves los cánticos y las exigencias que ellos hacen cuando están ahí a pie de calle, delante de los juzgados y demás, y dices, tío, no hay cosa más punitivista que esta. Encima, muchas veces antes sin pasar por el juicio y sin que tú tengas todos los datos que serían necesarios para evaluar y para generar realmente una opinión que diese pie a algo tan taxativo como que tú estás diciendo aquí de,
violadora, no sé qué, tal, y todas estas Mira, yo cosas. en el libro, claro que yo lo acabé de escribir en septiembre. Lo entregué la primera semana de septiembre. Pongo el caso de Juana Rivas. Todavía no se sabía si le iban a indultar o no. Y ha sido indultada parcialmente. Y Ingenuo, Jano. No, o sea, me refiero a que no lo sabía. O sea, yo en el libro hablo de lo que está ocurriendo, de cuál es un poco un ejemplo, ¿no? Muy claro de esta locura. Es decir, una mujer condenada por secuestrar a sus propios hijos, por utilizarlos, y que ha puesto 8 denuncias, que todas han sido archivadas, que en la sentencia que publicaron tanto el juez en Italia como la psicóloga del caso dicen que está mal de la cabeza, aún así es una heroína. O sea, es una demencia tal que obviamente pues este tipo de cuestiones hay que denunciarlas y sin ningún tipo de miedo, que esta es otra cosa que también se ha jugado durante muchos años por parte del sistema logocrático, si lo queremos decir así, que había mucha gente que le daba miedo decir lo que pensaba. Y por suerte yo creo que la sociedad cada vez pierde más el miedo a decir lo que piensa, entonces eso es desde luego muy positivo. Sobre el caso, a mí el caso de Juana Rivas lo que más me ha preocupado es que tú escuchabas hablar, por ejemplo, a la ministra de Igualdad y parecía que te estaba diciendo que había que pedirle perdón todos a Juana. O sea, no solo la estamos indultando por un delito que el Tribunal Supremo ni siquiera da, sino que encima le estamos pidiendo perdón. Ay, no, yo te discúlpeme, señora Juana Rivas, porque es que no existe perspectiva de género en nuestra justicia, yo te pido perdón. Y Mariano Rajoy, que era el presidente del gobierno cuando empezó, ¿te acuerdas la campaña de Juana está en mi casa? Es que eso lo relato, porque claro, tenemos tan poca memoria, lo relato en el libro. Mariano Rajoy se posicionó y el Partido Popular se posicionó a favor de Juana Rivas. Sí. O sea, para que veamos esta diferencia de no, hombre, no, ¿cómo? No, hasta la presunción de inocencia, hasta en eso también están de acuerdo con cargársela. Están de acuerdo con cargársela. A mí me hace mucha gracia cuando has hablado antes de la paradoja de la igualdad que se da en los países nórdicos con este tipo de cuestiones. Una de las primeras veces que me di cuenta de que no existían respuestas por parte de, por ejemplo, del feminismo a la hora de responder este tipo de episodios. Que yo recuerdo que se lo dije a una feminista que ahora está además muy cercana a todo lo que es Más Madrid, todo este rollo, una tía súper puesta, súper estudiosa y demás. Madre mía, era como dentro de nuestro grupo de amigos en aquel entonces, era la tía más puesta todo en este tipo de temas. Yo recuerdo que fue a aprenderme estos datos y decirle, oye, es curioso, simplemente se los planteé, en plan de cómo es que en los países nórdicos que más igualdad dan desde jóvenes, desde tal, están intentando implementar, están utilizando políticas súper agresivas para eliminar cualquier tipo de discriminación de género. ¿Cómo es que en estos países, desde que se han aplicado estas políticas, ha habido más mujeres que se han dedicado a la ingeniería, a enfermerías o a trabajos que nosotros entenderíamos como más predominantemente femeninos, y sin embargo en otros países más pobres, con menos tal, con más diferencias de género, ¿no? En el que no se han preocupado tanto de la igualdad, sin embargo las mujeres eligen otras carreras que podríamos entender como más masculinas y tal? Y la cara de paisaje que me puso, yo dije, hostias. O sea, es que ni siquiera dentro de lo que son los eruditos, estudiosos, tal, no sé qué, ni os hayáis planteado que podáis estar mínimamente errados en esto. Yo se lo dije con muchísima inocencia, ¿sabes? Con bastante ingenuidad. Entonces su respuesta fue como de, ¿eh? Esto no es, no me suena, me dijo, no me suena esto, tal. Y de, esto a mí no me suena. No te suena, la madre no le suena. Bueno, a ver, llevamos ya una... Esto probablemente se quedará en un poco menos de una hora, pero llevamos ya una hora. Vamos a ir más o menos terminándolo. Sí, vamos a terminar, ¡Jano! porque si no la gente se va a aburrir, macho. No, lo vamos a dejar en 45 minutos, va a quedar de puta madre. ¡Jano! Sí. Tu mensaje en el libro, en general, tú eres una persona bastante pesimista. Ya te escucho muchas veces y digo, me tiro por la ventana, ¿qué hacemos? No. Fuera de coña. Yo sí que noto cierto pesimismo en cuanto a cómo podemos encauzar esto de nuevo, todas estas problemáticas. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos a un status quo cada vez más creciente, está en contra nuestra. Es cierto que a la vez aparecen más reductos que se deciden a intentar hacerle frente a esta logocracia, a esta idiotocracia, o como lo queramos llamar, pero no sé hasta qué punto pueden ser suficientes, o no sé hasta qué punto estos reductos luego pueden pecar de sus propias alogocracias, sus propios prejuicios y sus propias taras, que es algo que también he visto. Claro, hay mucha gente que interpreta que simplemente por estar en el otro lado de lo que saben que es incorrecto, van a estar en lo correcto. Y no entienden que muchas veces el ser humano pues también puede pecar en todos los ámbitos y en todos los aspectos posibles. Entonces... Sí, a mí hay una cosa que sí que hay que dejarla muy claro, y es que no se trata de sustituir los dogmas actuales por otros dogmas.
o por los que nosotros consideremos que son correctos. Y el mensaje que yo traslado del fondo es, bueno, para empezar, cuestiónate lo que defiendes. Deberías cuestionártelo, porque a mí lo que de verdad me hace gracia es que hay gente que da su vida y que se entrega 24 horas a defender causas que luego, cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, el caso que comentabas tú de tu amiga, ni siquiera se lo han mirado. Y dices, pero vamos a ver, si estás dando tu vida por esto, deberías al menos tener cierta información al respecto. Entonces, eso me parece que es un punto importante. Y luego, sobre todo, la cuestión de dejar que cada uno, dentro de su moral, dentro de su forma de vida, dentro de sus experiencias, cada uno somos distintos, no vamos a llegar a conclusiones todos a la misma conclusión, pero es que, bueno, en la diversidad está lo bueno, es lo positivo. Lo que pasa es que aquí no quieren diversidad, lo único que quieren es que todos tengamos ese pensamiento único que se quiere imponer. ¿Cómo cambiar esto? Realmente es muy difícil, no voy a decir que esto se trata de pues, hacer una entrevista en tu canal, que tú estés en Twitch y que yo escriba libros, ya está, vale, hemos ganado. No, es muy complicado porque, claro, nuestras herramientas son muy limitadas. O sea, al fin y al cabo, esto es algo que yo creo que es muy importante también, y lo hablaba justo esta mañana con un amigo. Y es algo positivo, me refiero, que una persona con una cámara y con un micrófono, como es tu caso, llega a cientos de miles de personas. Es decir, tu canal de YouTube, tus vídeos de YouTube tienen más audiencia que, por ejemplo, muchos programas de radio o programas de televisión. Lo que pasa es que es cierto que las grandes cadenas todavía tienen mucho poder, las radios también, la prensa escrita. Entonces, bueno, de lo que se trata es de primero ir desengañando a la sociedad en el sentido de que no se crea usted que esta falacia de autoridad, que todavía está muy aceptada en nuestro país, y lo vemos ahora con el caso de la pandemia, cuando dicen los expertos recomiendan. ¿Quién narices son los expertos? O cuando dicen, no, la comunidad científica afirma. ¿Quién es la comunidad científica? ¿Quién es? O sea, dime, nombres y apellidos. Entonces dicen, no, los que han hecho el informe del IPCC. Y dices, vale, vas al informe del IPCC y dices, bueno, si aquí hay 50 científicos. O sea, 50 científicos es la comunidad científica. Entonces, esta falacia de autoridad que se utiliza mucho, el ciudadano tiene que empezar a decir, oiga, a mí, o sea, los expertos, la comunidad científica, todo esto hay que ponerlo en duda. Y sobre todo, la gran ventaja que nosotros tenemos en Occidente de momento es que podemos acceder a toda la información del mundo con nuestro teléfono móvil. Es que es algo maravilloso. O sea, es una ventaja, es una paradoja. Es decir, cuando más fácil es el acceso a la información, más rápido y más barato, es cuanto más fácil manipulables somos, también por otra cuestión que también relato en el libro, que es, bueno, lo llamé El ojo que todo lo ve, ese capítulo, cómo la tecnología se utiliza para distraernos en estupideces y banalidades y no centrarnos en lo importante. You are gay. You are a transgender. Alguien más se ha suscrito, tío. Yo no entiendo nada. Pero de lo del puñito. Bueno, esto que dices es algo que, de hecho, haciendo aquí la parábola maravillosa al principio, es algo que decía mucho Antonio Escotado, que ahora mismo tenemos la biblioteca de Alejandría multiplicada por 300.000 al alcance de un clic. O sea, de nosotros depende que empecemos a hacer magia blanca con las tecnologías digitales o sigamos con los likes en nuestras fotitos de Instagram, que tanto... Y el caso de Escota es un ejemplo muy claro de eso, porque a Escota lo tenían censurado y apartado, y gracias a internet muchísima gente lo conoció. Gracias a eso. De hecho, el libro acaba con una frase de Escota. Y está bien que lo conozcan. ¿Hago spoiler de la frase o no hago spoiler de la frase? Sí, dila si quieres. O sea, es la última frase del libro. Pues si quieres te la digo yo. Dirás tú, mejor. No, Escota tenía una frase que a mí me encantaba. Bueno, y que me encanta. Y es que dejar que el otro sea libre es la gran asignatura pendiente de la humanidad. Y es verdad. Estamos rodeados de capillas moralistas que te dicen cómo tienes que actuar, cómo tienes que ser un buen ciudadano, qué tienes que pensar, cómo tienes que hablar. Y yo creo que ya está bien, ¿no? De tener que pedir permiso a esta banda de qué podemos decir y qué no podemos decir. Una de mis preferidas, que la dijo en una entrevista que tuvo hace no relativamente mucho, que probablemente venía de antes, o a lo mejor la había sacado otra persona, es la de... La verdad, no. ¿La verdad será libres? No necesita... La verdad se impone sola sí. al final, solo la mentira necesita el apoyo del gobierno. Sí. Me parecía bastante correcta. Señores y señoras, el rebaño en vuestras tiendas. Yo también dejaré el enlace de Amazon en la descripción. Cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Jano García, muchísimas gracias. Gracias a ti y un saludo a todos tus UTVcheros, ¿no? ¿Cómo llamas a tus seguidores? Porque Ferni los llama a los contraescuchas. ¿Tú cómo los llamas? ¿Los contraescuchas? Ah, los suyos. Creía que claro, Ferni llama a los contraescuchas. ¿Tú no tienes nombre para tus seguidores? No sé, a mí me hace mucha gracia algo que Ferni dice, que es lo de la tío blanco eteridad. La tío blanco eteridad.
Entonces, Pero claro, pero eso no. los he tirado- Tienes los he que tirado buscar un blanco nombre Beavers. para tus seguidores. No tengo los he tirado blanco Beavers UTVHeros. o algo así. Es que eso, Claro, yo les había UTVHeros. puesto un nombre en Patreon, en plan, según la... Sí, opresor, esta que tal, no sé qué. Opresores, machirulos, señoros, tíos blancos heteros, ya el... Si llegas a Hay que esa buscarlo, hay que categoría, Hay que buscarlo. aguárdate. Bueno, muchísimas gracias, Jano, tío. Gracias a ti, un placer. Un placer Chao. muy fuerte siempre tenerte por aquí. Y nos vemos en la próxima aventura cuando saques el próximo libro. Sí, bueno, ya veremos. El rebaño. El rebaño, cabrones, que os lo compréis ya, hostias. Venga, Si hasta así no luego. lo compran, si así no lo compran ya. Tampoco pasa nada, no es obligatorio. Pero comprarlo, coño. No seáis gilipollas.